Bienvenidos a Madrid, hemos vuelto. Esta va a ser nuestra casa durante los próximos días, recorriendo nuevamente España. Pero quiero dar el momento para presentar a nuestros invitados de lujo, podemos decir, acá en el canal de Rodando Por Ahí, que es mi mamá. Nuestra vida viajera va a quedar patas para arriba, porque luego de 6 meses recorriendo el resto de Europa, estos 3 nómades volvemos a nuestra querida España para reencontrarnos con parte de la familia que vino a turistear. El objetivo es conseguir sumergirlos en el alma española en solo 12 días mientras la recorremos en motorhome. Todavía nos queda un montón porque hicimos los deberes, organizamos una ruta para hacer durante aproximadamente unos 10 días en autocaravana, así que creo que vamos a conocer ahí varias facetas, se van a ir de España con varias facetas ahí recorridas, sí, nos gusta, conocidas. Nos gusta el recorrido. Este viaje dentro del viaje empezó armando los bolsos y abandonando nuestra casa en un estacionamiento cerca del aeropuerto de Atenas. Ya estamos en la parte que relajamos, pasamos todos los controles, despachamos la mochila más grande, pasó Ettore todos los controles sin nada. La verdad que tener ahora el pasaporte europeo de Ettore hace que todo sea mucho más ágil, así que fue mejor esta vez. Creo que fue el mejor pase de seguridad del aeropuerto que hicimos hasta ahora en nuestra vida. Nos subimos al avión y aproximadamente 3.000 kilómetros después ya estábamos de nuevo en Madrid, que nos recibió con un frío cruel de 0 grados. Bienvenidos a Madrid, hemos vuelto. Qué alegría estar caminando, qué alegría estar pisando tierra. Escuchando de nuevo el español, qué bueno poder estar acá. Pero esto no es todo, tenemos que seguir. Porque ahora tenemos que ir a buscar el vehículo por el cual nos va a transportar a estas bellas tierras españolas, por el cual vamos a seguir conociendo junto con vos España. Lo bueno es que apenas salimos del aeropuerto fuimos directo a buscar la autocaravana que alquilamos otra vez en Booking Vans. Acá tenemos el medio de transporte que va a ser de los próximos días de Rodando Por Ahí. Permiso, permiso, permiso. Y ahora... Ya esto lo que es un departamento, es un hotel con ruedas. Pasa, por favor. Tenemos que ir. Pero esto es un lujo. Nos quedamos con este. Al fin la conocimos en vivo y en directo. Hermoso. Nos dieron un par de indicaciones porque es muy moderna y enseguida nos mudamos a este lujo con ruedas que será nuestro refugio durante esta aventura. Ya tenemos todos los papeles arriba de la camioneta. Ya la tengo hasta en marcha, voy a decir, solamente queda arrancar, pero ni siquiera tuve que hacer eso. ¿Qué hacemos Acomodamos ahí? el coso. ¿Qué haces acá? Te queda lindo el blanco, ¿eh? El asiento así de cuero. ¿Qué haces acá? Abajo. Abajo, dale. Acá va la dale que dama. voy yo. Estamos listos. Bueno, ay, me di la cabeza. Ok, si estamos hablando de que esto es un hotel, un departamento con ruedas, lo primero que haces cuando llegas al departamento de vacaciones es ir a comprar provisiones. Porque está vacío, no hay nada, pero sí. Estaba tomando el incorrecto. No. Vamos. ¿Y cómo es esto? Esto es parking. No sé cómo. ¿Crees que vaya a preguntar? Una vez que Guillo pudo poner primera, pasamos por el supermercado a comprar provisiones. Veníamos con esa sensación, recorrimos el supermercado y nos dimos cuenta que hay precios más baratos, salvo Bosnia y Herzegovina, que era Sí, muy bueno. barato. La verdad que tiene precios muy competitivos España, bien. Pero terminamos gastando el doble que otras veces. Pero bueno, tuvimos que comprar de cero. Y de ahí, directo a buscar a mi mamá y padrastro que llegaron en tren desde Barcelona. Ahí Tiene está. que estar por allá. la cara que pone. Para que voy por acá. Ay, que te tengo este. Buenas. Dale. Qué lindo verte. Dale. Oye, bolón que después te vas a sacar el bonito. Yo subo esa acá. Dale, subí esa. Yo subo esta. Gacho, se Dale, Marito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, ¿Dónde entre? Hola, Sarita. Si querés ¿Cómo ponerlas de va? costado, ¿Todo bien? así no se... ¿Estás helada, Sarita? Claro. ¿Qué onda? Hola.
Tranquilo, Marito, tranquilo que ¿Cómo viajaron? ¿Bien? no hay apuro acá. Hola, Marito. Qué lindo verlo. Tienen ganas de hacer. La ruta que nos había mandado Lari. ¿Qué ruta? Si a mí no me comentó ninguna ruta. El primer movimiento en el mapa lo hicimos hacia la ciudad de Toledo, que se encuentra a tan solo unos 75 kilómetros al suroeste de Madrid. Toma la cuarta salida en dirección a N401A. ¿Qué es esa estatua? Además de querer escapar por el momento de la capital española, varios seguidores nos habían recomendado Toledo como una joya imperdible en este recorrido nuevo. Ya estamos a punto de empezar a conocer nuestra primer ciudad española de este recorrido por España en autocaravana, pero quiero dar el momento para presentar a nuestros invitados de lujo, podemos decir, acá en el canal de Rodando por Ahí, que es mi mamá, Hola, ¿cómo les va? Sarita, vamos a llamarla a partir de ahora, y que ha venido desde Argentina para verme a mí, que soy su hija mayor, y por último, y no por eso menos importante, el señor Marito, que es mi padrastro, pero a partir de ahora le vamos a decir Marito nada más. Mucho gusto y encantado de compartir. Está. Entonces vamos a meternos ahora a lo que es la primer ciudad en España. Tenemos acá lo que es la primer pantallazo. Les presento también a la ciudad de Toledo. Miren cómo está ubicada arriba de un cerro y tenemos acá al increíble río Tajo coronándola, rodeándola y protegiéndola. Es una ciudad que su origen ha sido romano, pero tiene muchas influencias. Así que vamos a meternos, vamos a caminarla a ver si el clima nos deja, si el tiempo, porque está que parece que se va a alargar a llover. Vamos a ingresar a la ciudad por el famoso puente de Alcántara, un puente que fue construido por los romanos, pero reconstruido en muchas etapas después, sobre todo en la Edad Media. Y obviamente es mega archi antiguo. Podemos decir que era el punto principal en su momento de ingreso a la ciudad y un lugar también que era un gran punto defensivo, porque si podemos ver, salvo aquellos puentes que es mucho más nuevo, era el único acceso que había por este lado para poder cruzar el río. Vamos a meter. Creo que con este trencito podés recorrer como hacer el tour turístico alrededor de toda la ciudad. Es muy pintoresca, la primera vez que lo vi fue como wow. Y estamos acá llegando a lo que es la Plaza Zocodover. Esta es como la parte principal, ¿no? Aquí arranca todo lo que es el paseo peatonal. Tenemos todas las decoraciones navideñas por todos lados. El ambiente que van a ver hoy es un ambiente de domingo. Estamos en las semanas festivas, entonces Toledo se llena de mucha gente. Aquí en España creo que se acostumbra desde la previa de Navidad hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes, es como que es un tiempo de fiesta, exclusivamente fiesta, mucho feriado, la gente aprovecha para hacerse escapadas fuera de sus ciudades para conocer a los alrededores. Y bueno, al estar Toledo tan cerca de Madrid, estamos a solamente unos 75 kilómetros, es que muchos madrileños se aprovechan para venir a estos lados y respirar el espíritu navideño que hay aquí en la ciudad. Ya nos internamos por las callecitas comerciales, la verdad que son de las principales que te van llevando por todo el centro histórico. Verán que son calles angostas, atestadas de comercios. El ambiente festivo realmente está a tope. Los niños riendo, los adornos, las calles también decoradas increíbles. De noche debe ser muy pintoresco andar por acá. Y también algo que
que sucede es que, bueno, hay mucha gente, ¿no? O sea, de pronto hay lugares donde está más congestión, pero podés encontrar tus recovecos para conocer también la historia de Toledo y llevarte un poco más que algún recuerdo que compres comercial. Miren esta vista, por ejemplo. El tiempo está súper loco, de pronto se largó una lluvia muy densa, muy pesada y todos corremos a buscar refugio, estamos todos dispersados por ahí, mi mamá, Marito, Guillo, por ahí con Ettore y nada, parece que no para, no tiene pinta de parar, ahora ya bajó en intensidad pero sigue lloviendo finito y mucho. Es una lástima porque Toledo pintaba para recorrerla, para caminarla, para perderse en sus callecitas, pero no, parece que no va a poder ser, la lluvia no nos va a dejar. Tenemos acá uno que son los edificios más importantes que hay aquí en la ciudad, que es la catedral. Una catedral que demoró 267 años en terminarse. Y a mí si hay algo que me alucina de este país, de esta historia, de esta cultura, es la proyección que tenían, ¿no? O sea, como empezar una obra y empezarla, y una obra tan magistral, tan grande, con herramientas que quizás, bueno, eran de la época, no tan avanzadas como ahora, y empezar el proyecto sin saber cuándo iba a terminar, pero con fe de que se iba a lograr y metiendo lo mejor de cada lado. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito si para o no la lluvia. Si no, tendremos que seguir viaje porque tenemos pensado un recorrido y bueno, ahí tenemos el tiempo bastante contado, ¿no? Es una parte de nuestro viaje diferente a lo que viene siendo con nuestra propia autocaravana, donde si llueve podemos esperar. Acá no, hay que aprovechar para compartir el tiempo en familia y también para conocer lugares de esta España que nos encanta. Estamos muy contentos de haber vuelto para acá. Hoy ha sido uno de esos días que parecen que no van a terminar nunca más. Ha sido extremadamente largo. Desde que nos levantamos como a las 4 de la mañana, tomamos el vuelo, viajamos algo incómodos, buscamos el motorhome, el reencuentro con mi mamá, la emoción, la expectativa. El después se complicó un poco buscar hotel para ellos hoy donde dormir. Es como que parecía que nunca más se iba a terminar. Pero siendo las 4 minutos después de las 12 de la noche, no me quiero ir a dormir sin contarles, en primer lugar, cómo es que viajamos con Ettore, porque esa es una de las preguntas que más nos van a hacer siempre que nos movemos con Ettore en avión, es como que nos llegan muchos de esos mensajes. Y la verdad es que la clave que usamos nosotros es tener al equipo de Lord Wow siempre a disposición y ayudándonos. Es una empresa que está en Quito, de hecho son las mismas personas que nos tramitaron lo que es toda la documentación para poder viajar con él como mi animal de soporte. Por eso es que Ettore no viaja en transportín, por eso es que nunca va en bodega, es porque yo necesito que él viaje conmigo. Y eso lo hicimos en la segunda vuelta cuando llegamos a Ecuador. Todavía viajábamos en la Ducato azul, así que imagínense el tiempo que pasó. Y bueno, desde ahí es que es un equipo que está tan... les gusta tanto los animales que quedan a disposición y por más que nosotros nos vayamos moviendo por diferentes partes del mundo, les seguimos escribiendo por WhatsApp y siempre nos ayudan. Así que de alguna manera, cuando tengo alguna duda o demás, siempre los estoy consultando. Les voy a dejar entonces en la descripción el contacto de ellos por si quieren averiguar algo, si les sirve el consejo. Esa es mi as bajo la manga, así es como nos movemos con Ettore. Estoy hablando bajito porque obviamente Ettore y Guille ya están durmiendo. Y lo segundo que les quería contar es que el plan más o menos que vamos a hacer, como verán, el motorhome, si bien nos podemos mover los 4 juntos, los 4 humanos, no vamos a dormir todos juntos por obvias razones. Acá en el motorhome vamos a estar durmiendo nosotros 3 y mi mamá y Mario van a ir moviéndose buscando hoteles a los lugares que vayamos. Tenemos una ruta algo hablada, no es una ruta así como muy definitiva y vamos a ir viendo cómo se da la dinámica en estos días que vamos a estar compartiendo juntos. Tengo mucha expectativa, tengo muchos nervios también porque de alguna manera nosotros ya viajamos solos, nos movemos solos y como que en esto de moverse en motorhome ya la tenemos como... Es nuestra rutina, ¿no? Es nuestra forma de vida. Y bueno, me da ansiedad y nervios ver cómo vamos a unir
la visita de mi mamá y Marito junto con nuestra rutina que de alguna manera no la podemos interrumpir. O sea, tenemos que seguir grabando, tenemos que seguir trabajando, el tiempo en la computadora se nos va a acotar un montón, pero bueno, más allá de esos desafíos, estoy súper contenta. La verdad que es lindo encontrarnos. Es la primera vez que mi mamá viaja a donde yo esté después de 7 años desde que salí a viajar. Así que bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad de reencuentro y ver qué sale, ver qué pinta. Son las 6:30 de la mañana, absoluta noche completamente cerrada y qué sueño que tengo. Pero hoy toca levantarnos temprano porque es un día que hay que avanzar mucho en la ruta para después llegar a destino, poder aprovechar, ver si podemos conocer algo. Estamos en un poblado muy chiquito, tiene solamente creo que unos 2.400 habitantes, se llama Azofrín, queda a unos 17 kilómetros al sur de Toledo y desde aquí nos vamos a mover unos, no sé, creo que son como 300 kilómetros ya yendo hacia el lado del oeste. Nada, ahí metiéndole, hace un frío que yo no les puedo explicar. Pero bueno, el caballero tiene que salir a hacer sus cosas, a estirar un poco las piernas antes de este día de manejo que arranca. Nuestra intención para este día de ruta era ir haciendo pequeñas paradas en pueblos y ciudades que cruzáramos. Pero enseguida nos dimos cuenta que el tiempo no nos iba a perdonar. Nadie había consultado el pronóstico para no matar la esperanza, pero la lluvia nos acompañó durante todo el trayecto sin tentarnos a salir de la autopista. Ya estamos todos juntos, calentitos, cómodos, andando por una ruta española. Yo estoy cómoda, vos estás cómodo. Yo hoy no me pienso bajar de la camioneta porque va a hacer mucho frío afuera. Estamos yendo para la región de Salamanca, Cáceres, Plasencia y se está pronosticado 0 grados, 5 grados. Cada vez baja más la temperatura. En teoría no va a llover, que es el objetivo. Sabemos que va a ser frío, pero al menos conocer, poder salir a caminar. En este momento. Bueno, por eso digo en teoría. En teoría cuando lleguemos a Salamanca, hoy vamos a hacer unos 230 kilómetros, 270 kilómetros en total. En teoría tendríamos que esquivar esta nube que hace varios días nos viene acosando. Es bastante, pero no mucho. Para un rodando normal sería 2 días de viaje. Más o menos. Y para ahora le vamos 120 que la estoy probando. Como si nada. Así que son 2 horitas, tranqui. Igualmente vamos a parar en todos estos lugares que fui mencionando, como para pegarle la chusmeada al menos desde adentro. El paseíto del domingo que lo haces adentro de la camioneta, ese que salís en agosto a chusmear el pueblo pero sin bajar. El vueltín, para tener otra idea, pero quedar todos acá tranquilos y seguros. A lo sumo vamos tomando unos mates, un cafecito. Yo tenía café ahora. Sí, ahora entramos. Tomamos un cafecito. No se puede tomar. Claro. En España mientras manejo. Qué clavo, chico. ¿Y ustedes atrás van cómodos? Cómodo. Muy cómodo. Disfrutando. Bueno, vamos a ver qué podemos conocer hoy entonces. En el primer intento, cuando nos desviamos para entrar en Cáceres, la temperatura rondaba los 0 grados, así que nadie se animó a bajar de la autocaravana.
Seguimos avanzando unos kilómetros más y al llegar a Plasencia nos obligamos a enfrentar el frío y salir a caminar. Hemos llegado al primer lugar. La parada del día va a ser en Plasencia, una ciudad que cuando nosotros estábamos emprendiendo lo que era la huida del espacio Schengen desde España hasta la primer frontera fuera de este lugar gigante administrativo que nos tocó en Croacia hacia Bosnia y Herzegovina, pasamos por Plasencia. Estamos pasando al lado de Plasencia, y tiene una tremenda, increíble catedral. Es una locura ese edificio. O sea, imagínate cuando las casas eran bajitas, porque ya si se dispone en esta era, imagínate cuando se construyó. Me acuerdo que hacía unos 42 grados de sensación térmica, o sea, una locura, y hacía tanto calor que seguimos de largo, pero de lejos se la veía muy buena, muy así como española, ¿no? Con esa catedral gigante, ubicada sobre una elevación. Así que venimos ahora a caminar, vamos a aprovechar que estamos de nuevo por la zona para conocerla, recorrerla un poco. No nos vamos a quedar acá, sino que seguramente avancemos hacia Salamanca. Hay que aprovechar bien los días, pero se merece la pasadita a Plasencia. Vamos a ver con qué nos sorprende. Si hay algo que me gusta de caminar por España es que siempre te hace viajar a diferentes épocas. Y la medieval es una que a mí me atrae mucho. No sé si será por las películas, por las novelas que uno ha visto y demás, pero es como que realmente esas producciones que veías a través de la tele, ahora siento que estoy caminando por esos escenarios. Y acá lo que tenemos quizás es uno de los tesoros más importantes que tiene la actual Plasencia, que es una ciudad que tiene 40.000 habitantes, y es esta gran muralla medieval. O sea, la muralla obviamente se construyó para proteger a la ciudad, que inicialmente entraba dentro de una longitud de 1.2 kilómetros que tiene esta muralla. Y lo que me llama mucho la atención es que, a pesar de que Plasencia luego creció, obviamente, la muralla está prácticamente intacta. Así que creo que es uno de los símbolos más importantes que tiene la ciudad. Y bueno, da gusto que sea ahí como la primer bienvenida para empezar a meterte a caminar por sus calles. El centro histórico de Plasencia es de esos lugares perfectos para caminar sin rumbo, perdiéndose por sus callecitas. Fue así que llegamos a los pies de su gran catedral antigua, construida hace más de 8 siglos. Y a pesar del frío, durante un largo rato nos quedamos contemplando los detalles hipnóticos de su fachada. Fue muy raro encontrar la ciudad tan tranquila, pero lo aprovechamos. Y luego de dar una vuelta por el centro, la tripulación decidió continuar ruta hacia una de las joyas imperdibles de toda España. El plan de hoy es salir a caminar por una de las ciudades más lindas que tiene España, una ciudad que ya conocimos cuando estábamos escapando del espacio Schengen, y qué bueno que tenemos la oportunidad de volver a conocerla, de volver a caminar por sus calles y también compartirlo aquí con mi madre y con Marito para que también descubran esta bella ciudad, porque hemos vuelto a Salamanca. Es que la ponemos en un top 5 de las mejores ciudades que hemos estado, o sea, lugares grandes, multitudinarios, o sea, es extraordinario y nos habrá dejado tan buena impresión de que hoy no queríamos dejar de mostrársela a tu vieja ahí, como que la conozcan y demás, y tener la excusa también nosotros de caminarla un rato más, porque cada esquina, cada callejón es una postal que te hace sentir, mirá dónde estabas entrando ahora, que te hace sentir en otra época. O sea, porque encima del centro es como que no hay autos, no hay ruido, no hay tantos locales. Y es pura magia de otra época. Tal cual. Yo lo que propongo es que primero vayamos a la catedral, a ver si podemos meternos a hacer la visita, porque la anterior vez que estuvimos yo no entré, me quedé afuera con Ettore, lo dejé para después y eso es un error, no hay que dejar para después la visita a los lugares porque no sabes si vas a tener la oportunidad o no de volver.
ya que tengo mi revancha y tengo también acá compañía, vamos a entrar los tres entonces. Sí, yo me quedo acá con el candidato. Bueno, estamos subiendo en este momento a una torre medieval. La entrada a este recinto, solamente lo que es las torres, cuesta unos 4 euros por persona, ¿cierto, Ma? 4 euros por persona. Y inicia el recorrido, hay que seguirla. Por acá, tenés que entrar ahí. Ahí está. Y prepárense para subir escaleras. ¿Cómo te ves subiendo toda una torre por escaleras? ¿Bien? Listo. Dale, vamos a ver quién pierde el aliento primero. La primera sala es chiquita, tiene que ver con lo que es la música, hablando de que, por ejemplo, acá tenemos instrumentos de música muy antiguos, creo que son de los primeros que se datan aquí en España, y también que la primera escuela de música fue aquí en Salamanca. Lo mejor de esta primera sala es la vista que van a encontrar acá, miren. Creo que acá llegamos a una de las partes más lindas que empieza a tener este recorrido, que es poder empezar a ver Salamanca desde el aire. Aquella es la Torre del Gallo y se llama así porque arriba de todo precisamente tiene un gallo. ¿Qué te parece, Marito? Impresionante, imponente. Desde aquí a simple vista parecería que estamos viendo un único edificio, pero en realidad tenemos por este lado, vamos a decir, esta nave que está acá entre los picos, no sé cómo se llama, disculparán los arquitectos, entre esos picos, esto es parte de la nave de la Catedral Vieja. Aquella, que es la Torre del Gallo, que tiene un gallo en la punta, por eso se llama así, también es parte de la Catedral Vieja. Y luego, el edificio más alto, estamos hablando de la Catedral Nueva. Y para completar el recorrido, lo que podemos ver desde esta terraza, el campanario también es parte de la Catedral Vieja. Claro, inicialmente la Catedral Vieja se iba a demoler una vez que la nueva estuviera lista. Se hicieron con varios siglos de diferencia. Pero lo que sucedió es que al momento de terminarse la nueva, los vecinos, el pueblo, no quiso que la vieja también se tire. Entonces, es por eso que hoy por hoy coexisten las dos, siendo que si uno la puede ver desde el aire, no están una paralela a la otra. Porque las iglesias, para ubicarse, se ubican tomando en cuenta la salida del sol. Y a su vez, que creo que el altar tiene que estar del lado del este. Y a su vez, la ubicación final de qué inclinación va a tener el edificio completo tiene que ver con el día y el momento en que sale el sol del día de la patrona que sea de cada una de las catedrales. Por eso es que como tienen cada una patrona diferente, están levemente inclinadas y no son completamente paralelas. Un dato curioso que, bueno, desde acá caminándolo no lo podemos ver, pero bueno, es como que hay todo un simbolismo, ¿no?, que siempre encierra a lo que son los templos religiosos y, bueno, a mí al menos este me acaba de llamar la atención de este recorrido que estamos haciendo por acá. Es alucinante, o sea, poder ver el desgaste del piso. Las columnas estas son tremendas, yo no te puedo explicar la sensación que te da tener esta vista, porque es como que de abajo sí, es gigante y debe ser monumental, pero acá es como que te da otra perspectiva de que todavía falta un montón para el techo y el piso es como que hasta vértigo. Yo no tengo vértigo, pero te da un poquito de sensación asomarte. Esta es la torre del campanario, obviamente, y es una de las torres más altas
Es la más alta de la ciudad y una de las más altas de toda España. Y esta es la vista que tenemos por una de las ventanas. Es muy bonito porque aparte te da una vista así como de 360 de toda la ciudad, al ser el punto más alto, como que vale completamente la pena. Tenemos a Marito que ya está padeciendo el subir las escaleras, no puede más, pero vale absolutamente la pena, despacito, ahí las salas te dejan ir descansando. Cuando va subiendo y es angostito que produce vértigo, más que nada eso. Hemos salido, ¿qué les pareció? Espectacular. Te cansaste mucho, Marito. La subida, lo bueno de la subida es la bajada. Sí, llegamos hasta lo más alto, es una torre de 106 metros de altura, o sea, Sí, bien. Bien. ¿Para muy cuántos bien. pirulos? 62. ¿Y? 61. Me parece que estás jarteando. 69. Ya. Bueno, vamos entonces a reencontrarnos aquí con los estimadísimos, con mi equipo, los lindos. A ver por dónde seguimos el recorrido. Y no están solos. No va la meta vos. ¿Cómo No andan? era para el perro, sino para acá. Mira, hola Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, lo veo. Hola, bebito. ¿Me esperaste un montón? Estamos esperando Gracias, para Dani. una foto, por si ya no nos volvíamos a ver. Ninguna. No ¿Lo vieron bien? ¿Descansaron? Pero Sí, me alegro. ¿Hacemos una fotito? Uy, bueno, ¿Es sí, lindo o no acá es lindo? estamos, sí, me fui a la torre, vos no podías, sí, qué lástima. A ver, muchachos, esto que llegamos acá y pueden ver de este lado, Sí. es el pórtico de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Cuenta la leyenda que el estudiante que encuentra una, ¿cómo se dice? El estudiante que encuentra una rana va a tener suerte en todos sus exámenes. Así que los invito a que la busquen. No nos vamos a comer y a almorzar hasta que no encuentren la rana. Una ayuda, está del lado derecho. ¿Lado derecho alto o bajo? Ay, no, para allá, anda un poco. La parte de abajo Toma, lo que está entre las piernas del bebé es otra cosa, es un bebé nene. Además de encontrar la rana, se puede visitar por dentro la Universidad de Salamanca, lo cual a mí me genera mucha expectativa. Así que vamos adentro para poder recorrerla y descubrir qué misterio se encuentra este lugar que tiene ya 500 años, va a cumplir en este 2026. A mí la universidad es algo que me gusta mucho, me interesa mucho. De hecho, es quizás con una asignatura pendiente que tengo, porque cuando decidimos salir de viaje, nosotros tomamos la decisión en 2017. Y la idea era salir de viaje en 2021. Entonces, bueno, con ese objetivo en mente, ya decidido, nos dimos la mano, empezamos a trabajar para que se llegue la fecha. Y de pronto, es como que esto que siempre decimos, ¿no? Que cuando uno realmente se pone un objetivo y el compañero también apoya y tiene el mismo objetivo, tirábamos los dos para el mismo lado, y lo que terminó pasando es que un año después de tomar la decisión, en 2018, finalmente salimos de viaje. Pero bueno, personalmente, individualmente, yo en ese momento estaba anotada cursando la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, en mi querida amada FADU. Y cuando se nos adelantó la fecha del viaje, tuve que decidir si seguía estudiando y terminaba o aprovechamos esa oportunidad que era muy buena para poder ya salir de viaje. Decidí, obviamente, ya sabrán, salir a descubrir el mundo y aprender de otra forma, porque yo sé que sigo aprendiendo y no es que quedó eso de un lado. También sigo leyendo algunas cosas, veo algunos creadores que son diseñadores gráficos en internet y demás. Pero sí me quedó como ese pendiente, ¿no? Esa cosa de ese proyecto personal único que me gustaría en algún momento, sé que lo voy a retomar y lo voy a finalizar. He investigado también para hacer carreras a distancia, pero son súper costosas. Entonces, bueno, por el momento quedaremos así, aprendiendo de otra forma de esto que hacemos, que es andar por el mundo. Ya perdí la cuenta de cuántos días vamos recorriendo. Si alguno se acuerda, me dice. 4 o 5. Pero un poco más, un poco menos. ¿Qué importa acaso? Lo importante es que la estamos pasando bien. Estamos 6 días. 6 días. 6 días recorriendo. Es que estamos recorriendo una velocidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, Nosotros capaz que los kilómetros que hicimos en estos 6 días los hacemos en 1 o 2 meses. Tranquilamente, por lo cual es algo diferente. O sea, es como que vamos, estamos turisteando.
Sí, ahí recorriendo, aprovechando y también bastante improvisando, ¿no? Porque, o sea, antes de juntarnos teníamos un plan, teníamos una ruta que habíamos conversado, que iba a ir como hasta la costa, más sierra, más diferente. Pero después, claro, cuando llegamos a España y nos dimos cuenta que había tanta lluvia que de hecho Málaga para esta época también había estado inundada, ¿no? Había tenido inundaciones. Entonces fue como que empezamos a improvisar y ver hacia dónde. Un poco escapando de la lluvia, un poco quizás buscando temperaturas no tan frías o que no importe. Bueno, intentábamos, no siempre se puede todo, ¿no? Lo que uno está buscando. Todo el país es un cubito. Pero bueno, hoy nos toca otra ciudad. Sí. Creo que va a ser de las últimas que vamos a visitar. También queremos darle ahí alguna ojeadita a algún pueblo al menos. Estamos en este preciso momento por cruzar el puente del río Duero para entrar a Zamora. Mira. ¿Lo tenés ahí? Mirá lo que es esto. Vamos a ver qué personalidad le encontramos, ¿no? A Zamora, en esto de que como que de alguna manera el recorrido que estamos haciendo va por diferentes facetas de ciudades españolas. Todas tienen su encanto, muchas nos han quedado fuera del listado por recorrer porque bueno, no nos da más el tiempo, pero bueno, exacto, es la buena excusa para volver. Los que saben, y yo, vamos allá. Que se lleva, y yo. Un poquito menos de una hora al norte de Salamanca se encuentra la ciudad de Zamora. Y este es el primer recibimiento que nos está dando. Vean esta increíble muralla medieval. Zamora, por lo que estuve leyendo, es una ciudad que entre los siglos XI, Marito, te cuento, entre los siglos XI y XIII tuvo como su apogeo. Fue el momento más importante. Inicialmente arrancó como una ciudad romana. Así que vamos a ver qué nos encontramos ahora yendo hasta el centro, o sea, hasta la Plaza Mayor, seguramente. Según lo que dicen, es muy prometedora, tan prometedora como Salamanca, que para nosotros es un boom absoluto. Yo realmente le tenía muchas ganas a Zamora. Tiene otra personalidad diferente quizás a Zamora y también es mucho más tranquila. Quizás una de las tradiciones más impactantes, raras, más llamativas que tenemos, sobre todo para los que han venido a Sudamérica, son este tipo de gorros que te cubren completamente la cara, ¿no? Que uno asocia más con la figura del Ku Klux Klan, pero aquí tiene un significado completamente diferente, es simbólico, es religioso, es de penitencia. Estos gorros que usan los sacerdotes se llaman capirotes. El capirote es como tiene un simbolismo de ser. Con su punta te acerca la oración hacia Dios. Al cubrirte la cara, marcas la igualdad entre todos los hombres y también es una forma de penitencia y arrepentimiento de los pecados. Es un símbolo que se ve muchísimo en Semana Santa y es precisamente aquí Zamora, una de las ciudades donde más lindo se puede ver todo lo que son las celebraciones aquí en España. Último fin de semana de lo que son las vacaciones de inviernos acá en España. Se nota como en el aire, ¿no? Y se ve toda la gente súper disfrutando. Entramos apenas de lo que es la Plaza Mayor, salimos para este callejón que realmente nos llamó la atención lo bonito de lo pitucón, es un cuadro en sí, y nos metimos con una feria artesanal, pero pro. O sea, sí, como que venden cosas cuchis. Todas cosas muy lindas, artesanales, de cerámica, miel, comida, quesos. Zamora es muy conocida por sus quesos también, así que era obvio que íbamos a encontrar eso. Y lo que a mí más me gusta es la arquitectura, o sea, las casitas estas coloridas, sus balconcitos cerrados, obviamente, porque acá es una zona de frío. La verdad que le dan un toque muy, muy bonito, muy de cuento también. Sí, eso, es un cuentito.
como veníamos diciendo, cada una de las ciudades que uno va viendo por España, si bien hay como una idea general que las abraza a todas, tiene cada una su personalidad. Y aquí en Zamora quizás la característica más resaltable que podemos encontrar en su arquitectura tiene que ver con que aquí se encuentra la mayor concentración de estilo románico que se puede ver en el mundo prácticamente. Lo que estamos viendo es un estilo que en sí no es de hacer edificaciones muy elevadas, son paredes súper, mega, archigruesas y son así como más bien en sentido horizontal. Vean cómo tenemos aquí el mejor ejemplo de todos, es la Catedral de Zamora y que no es muy alta, no es muy elevada, sino que como que se abre así horizontalmente, ¿no? Se la nota así como una estructura pesada de paredes robustas, pero es más sencilla, no tan ornamentada, más tranquila, con alguna que otra decoración, sobre todo en la parte de la cúpula, que es la más importante, pero el resto es más tranqui, sobrio, podríamos decir. Estamos pasando por el lateral derecho de lo que es la catedral y realmente me encantaría transmitir el asombro absoluto, pero mi cabeza está un poco cansada, ¿no? A ver tantos lugares en tan poco tiempo que hace un ratito nomás lo venía festejando, pero realmente es como que también se cansa el asombro o se acostumbra a estar en lugares tan locos como este, con tanta historia, tan asombrosos, tantas pisadas, huellas que habrán pasado por acá y viste como que el corazón va frío, así como mirando sobradoramente. Claro, como así. que no está... ¿Mirá dónde estamos? O sea, no nos estaría invitando a entrar a ningún lado, ya con verlo de afuera nos alcanza, se nota la historia, se nota como lo importante que ha sido en su momento para los reinos de Castilla y León este lugar, pero bueno, es como lo que dice Guille, creo que el conocer lugares también requiere su tiempo, sí, ¿no? El tiempo sí. de poder procesarlo. Asimilarlo, iba a decir, y vos Ahí está. dijiste procesarlo. Creo que es justo la combinación de esto de la salida rápida. Veo, por ejemplo, la costumbre típica que está teniendo tu mamá de salir a turistear España, decir, me conozco España en 15 días, Claro. y es como, pasás como si fuese un shopping. Y nosotros que estamos viviendo esto ahora, es increíble, lo agradezco porque está buenísimo la posibilidad, Sí. pero realmente ¿se conoce? No, para mí no se conoce, sino simplemente es como un chusmear. Sí, es como rasgar una superficie, pero bueno, de alguna manera también tiene que ver con el estilo de vida y los tiempos que tenga cada uno para poder empaparse de los lugares, Totalmente, ¿no? O sea, si tenés que explotar unos 15 días y aprovechar el sacrificio del vuelo y demás, es como que bueno, se pasa así y al menos te llevas un pantallazo que es el objetivo de este recorrido. Insisto, como siempre, esto que estamos viendo ahora se llama Rodando por ahí. O sea, si no podemos dar nuestra mirada de la vida... No, tal cual, tal cual. Sí, entender que hay diferentes formas y bueno, nosotros es como que en algún momento sentimos eso, ¿no? De pronto nos empieza a abrumar. Y querámoslo o no, entonces estamos justo enfrente de lo que es el castillo. Sí. Esto vigila toda la loma, de acá podés vigilar toda la gente de León que venía para reventarlos, Aquí que los tenemos chumas no vengan. la gran fortaleza precisamente que defendía todo este territorio. Aquí se concentraba el poder de Zamora. Increíble, muy increíble. Estoy parado exactamente donde viene el invasor a hablar con el loco rendite, bajame el puente, toda la bola, ¿no? Sí, es esta parte. Y fíjate la gran fosa que lo rodea, ¿no? Sí, las sí, paredes y tiene ahí amuralladas. las roldanas. Para bajar. subir y bajar el puente. Sí, increíble. está muy es bueno. muy de película, Sí, muy de película. No es como otros castillos, si te vas abajo, No salís. sí, muy bueno. Es el castillo más castillo donde hemos estado, porque realmente la estructura se mantiene muy original y uno puede imaginar el puente aquí levadizo y es lo que nos llama sobre todo la atención. La es fosa, la gran si fosa. te caes en la fosa, no salís de la fosa, tenés el puente, la puerta increíble, con refuerzo de chapa, las roldanas arriba, cuidando para levantar el puente. No, este es el castillo más castillo que estuve en mi vida. El castillo de Castilla. Claro, de León y Castilla. Insistimos que el último destino, antes de volver a Madrid, sea un pueblo pequeño. Y este lugar llamado Toro fue el sitio perfecto.
Lo que más nos interesaba era que mi mamá y Mario no se lleven solamente las impresiones de la España de grandes ciudades, sino que también pudieran sumergirse en su parte más íntima. Hoy vamos a hacer una división de tareas. Vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días están cortos, nos queda poco de estar acá dentro del motorhome recorriendo, así que el plan es que yo voy a ir a buscar a mi madre y mostrarles el pueblo, porque finalmente hemos llegado a un pueblito íntimo, chiquito de España para que ellos también conozcan, y Guillo va a quedar aquí. Yo mientras tanto me voy a hacer un guisito en un día gélido con una sensación térmica de -3. Está a punto de venir una nevada en toda España y los días previos se sienten, o sea, horrorosamente tristes y fríos. O sea, qué invierno que pasan acá. Me voy a hacer un guiso calentito para levantar los ánimos y vos vas a buscar a la multitud para que podamos comer todos juntos. Sí, tal cual, siempre. Y compartimos un poquito. Así que bueno, me voy a abrigar porque realmente está fresco y salimos a conocer también este poblado. Mucha suerte, que te sea leve el frío. Chao, 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 chao. Ay, esperen que cierro bien. Está fresco, así que vamos a empezar a conversar, vamos a caminar un poquito por el centro para conocer este lugar donde hemos llegado. Estamos a solamente unos 35 kilómetros de la ciudad de Zamora y como es un poblado antiguo, es un poblado chiquito, tradicional aquí de España, muy recomendado por muchos de nuestros seguidores aquí de España porque teníamos que conocer sí o sí. Obviamente con el motorhome nos quedamos a las afueras. A menos de 50 metros de donde queda la autocaravana encontramos lo que es una de las puertas de entrada al pueblo. Bienvenidos entonces a Toro, un poblado muy caracterizado por el vino. Hay muchas bodegas por estos lados, seguramente por el buen clima que debe hacer por esta zona. Y a mí en primera instancia este portal de bienvenida me hace acordar a ciudades como Tiahuanacu, donde también estos portales coronan lo que son las plazas principales, ¿no? Como el acceso al punto donde se junta todo el pueblo. O sea, entendemos que es por la influencia de españoles que colonizaron allá y por eso, bueno, al diagramar ciudades y demás se usó las mismas costumbres que, como vemos, son originarias de estos lados. Buen día. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Caminamos una bocha y de pedo vimos la camioneta. ¿Te diste cuenta que nos viste a nosotros? ¿No? Sí, esto lo vino hace 2 horas y se fue. ¿Cuándo? Usted está saliendo de la camioneta y estaban filmando todo. Y pusieron el dron todo. Ah, Pero aparte bajamos todo por un túnel todo. sí. Y digo, ahí están los chicos. Bueno, nosotros de acá estamos estacionados a unos, serán 600 o 700 metros. De acá derecho y ya sale. Claro. Miren esta parte, cómo tenemos ahí abajo los locales y arriba las casitas, ¿no? Están sobre las columnas. Es como súper antiguo esto. O sea, en sí el Toro, por lo que leí, es un pueblo medieval. ¿Ustedes que lo recorrieron lo confirman? Sí, lo confirmamos. Medieval. ¿Tiene muralla? Tiene muralla, Ajá. la recorrimos, bajamos también porque hay dos formas de bajar por la muralla hacia lo que es el río. Sí. El río Duero. El río Duero. Y la verdad lo pasamos hermoso porque es un lindo lugar. Hay 5 iglesias repartidas en todo el centro. El circuito. Es un del circuito, centro, 5 sí. iglesias. ¿Ya están para hacer guías turísticos? Ningún problema. Ok. ¡Ay, mirá! No, esto es hermoso. ¡Qué precioso! Muy lindo. Y seguimos con este estilo de las casitas, edificios bajitos con los balconcitos que tanto me gustan. Es muy precioso. Creo que allá lo que se ve en el fondo es la catedral, ¿cierto? Sí, exactamente, la catedral, la principal. Perfecto. Bueno, vamos hasta allá entonces. ¡Epa! Si Toro es conocida, si tiene un sello que la caracteriza, es que es una zona de vinos. Seguramente por el clima que le rodea, desde aquí, desde tiempo, pero antes de los romanos aquí se cosechaba vino. Así que si te gusta, te venís para acá. Hay un montón de bodegas alrededor y también se dan las fiestas
del vino, donde, bueno, me imagino se juntará todo el pueblo para poder celebrar esa tradición de tantos siglos. Y al final de la calle principal, en el corazón de Toro mismo, encontramos la catedral. Una catedral que ya notamos que también es de estilo románico, una catedral muy imponente. O sea, para lo que es el tamaño del poblado, me parece que es muy grande, muy llamativa y los detalles que tienen son espectaculares. La arcada y cómo está decorado el portón de entrada, el campanario espectacular tan grande y la forma que va teniendo también todo lo que es el perímetro del edificio. Es muy bello, la verdad. Me encanta Toro, me encanta que mi mamá tenga la posibilidad de haber conocido un pueblo tan auténtico aquí en este recorrido que está haciendo por un país nuevo para ella. Hola. Ya te vimos hace un rato. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Dale, avanza que cierra. Terrible, está hermoso, no sabes qué lindo. Espectacular está. Un pancito yo quiero. Muy bueno, Rillo. Última mañana en la autocaravana de Booking Vans. Hoy nos toca un día que tiene muchas cosas para hacer, muchos pasos que pueden salir mal, así que tenemos que ir como organizándonos de a poquito a ver cómo pinta la ruta. Nos levantamos en un poblado llamado Toro. Estamos aproximadamente a unas 2 horas 40, 3 horas de Madrid y lo que sucede es que hoy nos vamos a estar mudando a un departamento que alquiló mi mamá durante unas 3 noches en Madrid para poder conocer la ciudad tranquilos y seguir disfrutando un par de días más juntos. Pero también nosotros tenemos que llegar hasta cerca del aeropuerto para devolver la autocaravana. El desafío es que hoy hay como una especie de desfiles por todo Madrid por el asunto de Reyes y de alguna manera eso va a hacer que nos complique llegar al departamento porque estamos en una zona bastante céntrica. Así que paso a paso, vamos de a poco. Lo primero que tenemos que hacer es desayunar y empezar a juntar todo nuestro equipaje, comida y demás para devolver la caravana en tiempo y en forma y en excelentes condiciones, igual que nos la entregaron cuando empezamos este recorrido. Listo, ya tenemos todo el equipaje guardado. Es una cantidad de bolsos que no me estaba esperando, porque claro, aprovechamos que mi mamá y Marito venían de Argentina y nos trajeron algunas cosas. Entonces estamos bastante cargados. Pero bueno, hace frío. Anoche quiero contarte que la temperatura marcó unos -4 grados, que es el récord más congelado que hemos llegado hasta ahora desde que estamos en Europa. Pero no es el frío más frío desde que estamos de viaje, porque me acuerdo que en Bolivia hemos llegado a -13 grados, así que todavía nos queda un poquito más de margen antes de quedar así congelados. El día está entonces fresco, por suerte está saliendo el sol, sé que no va a calentar nada, pero al menos te da como esa esperanza, esa alegría y esa renovación de energía que estábamos necesitando. Hacía muchos días que no veíamos el celeste del cielo, así que se agradece y ayuda esto para poder encarar el tremendo día que tenemos hoy. Nos vamos a acercar a la ciudad más poblada de España, que es Madrid, y antes, obviamente, tenemos que ir a buscar a mi mamá y a Marito, que están en el hotel acá a un par de cuadras.
último que nos falta entonces como tareas antes de devolver la autocaravana es el repostaje, porque así como cuando te la entregan está el combustible full, tanqueado, también hay que devolverla de la misma forma. Ya estamos a solamente unos 100 metros del departamento donde vamos a pasar los siguientes días. Nos dijeron que iba a estar todo vallado, que no íbamos a poder llegar, que iba a ser un lío con la autocaravana. Y fue bastante sencillo. Lo más complicado es ahora porque, como verán, no tenemos un lugar donde poder estacionar. Pero hay que hacer todo rápido y bajar. Sobrevivimos al caos de Madrid y nos alejamos unos, ¿qué? 22 kilómetros más o menos. 20 kilómetros del centro mismo, cerquita del aeropuerto, estamos llegando a lo que es Booking Vans. Y en este solemne acto... Hoy nos vamos a despedir de esta casa, de este departamento de lujo. Nos quedamos como peatones un par de días hasta volver a nuestra casa. A Troden. Ay, me da un poco de vértigo. Chao, gracias. Listo, mi amor, se acabó lo bueno. Quedamos a pata. Quedamos a pata. Como verán, empezamos a caminar así en un distrito industrial. Nos indicaron la parada del bus, que dará acá unas 10 cuadras. Nos aconsejaron que no vayamos, queríamos tomarnos el tren. Nos encanta viajar por tren, pero nos dijeron que de aquí quedaba bastante lejos, así que nos iba a pillar la noche. Mejor probar con el bus. Son las 4:20 de la tarde. Sí, no, Solo tranqui. nos queda encarar la vuelta y esperemos que esto, ¿no? Patear, tranquilo, a mí me gusta caminar. Creo que prácticamente tenemos un canal de YouTube de caminar. Para caminar. Deberíamos llamarnos Caminando por ahí. Sí. Vamos hasta Avenida América. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 6 euros. Ya le doy uno, ¿eh? Muy amable. Gracias, hasta luego. De las mejores experiencias viajar en colectivo. Me encanta En España. Cuando llega el transporte público rápido y te sentás. Sí, así En como un cualquier duque. lado, en cualquier lado. Che, te elegiste el peor asiento. No, es el mejor. Y no, si tenés ahí el parante, te tapa la vista. Pará, tampoco la pagada, pero es el mejor. Ni tan atrás, ni tan adelante. Pero el de atrás tiene todo full Pero vidrio. qué lindo, ¿no? Viajar en colectivo, ponele un 60 que te Cambiame lleva de por tema, todo ¿no? capital. Un 12. El 12 de Buenos Aires. Bueno, ya Es nos lindo. acomodamos porque de acá nos lleva casi los 20 kilómetros de nuevo al Sí, sí, centro. acomodate, ponete cómoda. Igual, no te digo pintate la raya después porque son cómodos los asientos. Es re cómodo, es como larga distancia Sí. de Argentina. Dicho, nos vimos. No te olvidas nada, ¿no? No. Bueno. Y miren qué instalaciones. Porque tenemos acá todo organizado. Esto se llama esta parada se llama Intercambiador Avenida América. Debe ser como un diagonal norte de colectivos. Claro, aquí es como la intersección y te vas conectando con diferentes, eso precisamente, colectivos. Perfecto. Pero nosotros de acá vamos caminando para distender un poco, ¿no? Son 7 kilómetros. Ah, pa la papa. No podemos caminar un poco hasta el siguiente metro. Ah, yo pensaba que era menos. Sí, 7 kilómetros no. No nos dejó tan cerca. Todos estos días desde que estamos recorriendo, somos gente que camina mucho, nos damos cuenta que cada vez que viene alguien a vernos o nos cruzamos con alguien, esas otras personas terminan con dolor de piernas o calambres, nosotros no. Sí, es tremendo eso. Pese a que últimamente estamos pasando mucho Pero tiempo necesito caminar en la hoy. computadora, somos gente que nos bancamos unas buenas caminatas. No sé si llego hoy a 7 kilómetros, sobre todo porque me quiero encontrar con Ettore, pero Ok. Yo vamos necesito andando y caminar. vemos. Pero bueno, si vos no te das 7 kilómetros, O sea, 7 me banco, pero por Ettore dice que vaya. ¿y qué tiene? ¿Qué le va a pasar? Bueno. Hasta acá llegó nuestro recorrido por España. Un recorrido que no salió como queríamos, donde hubo que improvisar demasiadas veces. Pero a pesar de todo eso, pudimos reencontrarnos con parte de nuestra familia y compartir algunos días. España siempre va a ser un hermoso país al que volver, porque incluso en esta vuelta hemos confirmado que aún nos queda muchísimo más por explorar y descubrir.
solo necesitamos más tiempo para lograrlo. Por el momento nos toca despedirnos de sus rutas y ciudades repletas de historia. Así que será hasta la próxima, España. No creo que pase mucho tiempo antes de que nos volvamos a ver.